Muy bien, vamos a comenzar la sesión de hoy, la cual vamos a dedicar a tratar de esclarecer cómo es que surge la conciencia humana en el contexto de la conciencia animal, de la cual forma parte y con la cual forma un continuo. Y vamos a enfatizar el hecho de que más que un rompimiento con esa conciencia, hay una meta en común, una continuidad con ese tipo de conciencia, la cual es tomar decisiones. Ese es un punto central que va a definir nuestra conciencia y que va a ser absolutamente coincidente con la conciencia que encontramos en cualquier ser vivo, el tomar decisiones. Y también con cualquier tipo de organización de vida, aún sin conciencia, va a estar decidiendo de qué manera se va a decantar el devenir y las posibilidades que plantea ese devenir. Entonces ese va a ser el predicamento que va a tener la conciencia. Ese es el punto de partida para poder entender de qué manera se representa en ella todo lo que aparece, es decir, nuestro conocimiento subjetivo, nuestra experiencia va a estar marcada por lo que tenemos que decidir, y lo que aparece en esa experiencia tiene que ver con algo que estamos decidiendo, y es eso lo que le da un sentido. Hablábamos acerca de los genes y cómo hay una relación mucho más directa, no totalmente se puede decir que corresponden a una acción particular, ni siquiera en las plantas, pero es mucho más directa esa relación. Hay un estímulo, hay ciertos medios químicos en una planta, por ejemplo, y hay una programación genética de cómo reaccionar ante estos medios, ante el entorno. Esa relación se va haciendo cada vez más flexible. Siempre existe en algún punto, ¿no? Incluso las plantas tienen una flexibilidad de cómo se van a relacionar a partir de sus genes, pero se van haciendo más y más flexibles en formas más complejas de vida, como por ejemplo las que tienen conciencia, en este caso conciencia animal. Ahí van a tener un mecanismo intermedio que va a ser la conciencia, la cual va a representar lo que está afuera, y de igual manera se va a dar una decisión a partir de esa representación por parte de lo que está establecido en los genes. Y bueno, los genes se pueden ver como esta expresión de la historia de la especie, la cual se manifiesta en instintos, que vamos a ver que más que otra cosa van a ser una expresión de cómo tiene que decidir la especie, y la conciencia pues va a ser también una expresión de los propios genes, va a ser una expresión flexible de sus genes, pero por supuesto está marcado por la información de la especie. No hay que hacer esta gran contraposición entre uno y otro, simplemente es un mecanismo intermedio mucho más flexible, directo en el sentido de que va a tener un monitoreo continuo de lo que está pasando en el medio, un estado de alerta, el cual va a dar información acerca de lo que sucede y a partir de ahí poder tomar decisiones. Y ese mecanismo habla de la flexibilidad de los instintos que se pueden ir manifestando de diferentes maneras. Y también en otro sentido podemos decir que hay un empate de fuerzas en los propios instintos, y por eso se requiere de un mecanismo adicional para poder tomar esa decisión. Al nosotros representar el mundo, introyectar las dos tendencias que tiene el devenir o las dos posibilidades que nos va a plantear el devenir, vamos a introyectar lo que está afuera, y en ese sentido está esa dualidad en nosotros, y necesitamos un mecanismo que añadamos a la representación que tenemos del mundo y que nos pueda dar esa decisión a la cual nos emplaza el devenir. Y bueno, ese mecanismo es la conciencia, la cual surge como consecuencia del empate de fuerzas de los propios instintos. No hay una relación absolutamente directa de un instinto para hacer algo, sino están empatados, y entonces surge un mecanismo nuevo para poder desempatarlos, que va a ser en este caso la conciencia animal. Y por eso podemos decir que hay una trascendencia de los instintos, que van a pasar de expresarse de una manera a poder expresarse de otra, la cual va a ser diferente y habla de la flexibilidad que tienen. Y en el proceso de toma de decisiones vamos a ver que los instintos siguen participando y van a reconocer dentro de la experiencia de la conciencia elementos en los cuales participan y cargan a partir, por ejemplo, de manera muy crucial, del placer y el dolor. Entonces reconocen un estado y lo pueden definir
a partir de lo que vive la conciencia, se puede dar ese reconocimiento de algo que es relevante para los instintos, y en ese momento aparece lo placentero y lo doloroso, lo cual está marcado no nada más por la historia de la especie, sino por la historia del propio individuo, como ya observamos. Bueno, todas estas afirmaciones que tienen que ver con la conciencia animal, vamos a ver que se pueden aplicar muy adecuadamente al desarrollo de la conciencia humana, y va a haber simplemente una diferencia con respecto a cómo se desarrolla esa conciencia, que nos va a dar una cualidad muy diferente, absolutamente diferente si se quiere, pero que va a tener el mismo predicamento, que es tomar decisiones. Entonces, si queremos decir de una manera muy sucinta, muy resumida, qué es la conciencia humana y cómo aparece en ese contexto, basta con decir una sola afirmación, que es que los mecanismos que tiene la conciencia, la forma que tiene de analizar el medio, pasa de la conciencia animal, de analizar un medio exterior, de relacionarse de manera dual con ese medio exterior, de reproducir un devenir y copiar su lógica, su criterio, a poder analizar las propias estructuras. Ese es el punto crucial que va a tener la conciencia humana. Va a poder ser capaz de analizarse a sí misma, de observar su propia actuación y su propio desarrollo. Va a haber una autoconciencia. Ese mecanismo que puede ver algo que está externo, que sincroniza su actividad con el medio, va a poder también volcarse a analizar su propia existencia. Va a haber una autoobservación. Ese es el punto crucial, la parte medular que va a tener la conciencia humana, con diferencia de la conciencia animal. Es capaz de autoanalizarse. Esto se puede ver como un desarrollo continuo con la conciencia animal. Es decir, hay ciertas especies que van a tener un cierto grado de reconocimiento de su propia existencia, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en bonobos, que se ha estudiado que tiene ciertas conductas y ciertas formas de ser donde reconoce su propia existencia. Es decir, tampoco vamos a hablar de este rompimiento absoluto. Hay ciertas similitudes, pero hay una cualidad sí muy diferente en la conciencia del ser humano, en cuanto está basada en esa capacidad, en poder observarse. Y ese es probablemente, ya sin mucha necesidad de agregar algo más, el punto fundamental que va a tener la conciencia humana. Y bueno, vamos a ver de qué manera se da este proceso. Cómo es posible que nosotros, a partir de nuestros instintos, podamos volcarnos a analizar nuestra propia existencia. Y entonces pasemos de decidir, que es lo que hacen los animales y las plantas incluso, a decidir sobre cómo decidimos y ser capaces de tenernos en nuestro propio campo de visión, que va a ser el punto medular que va a tener la conciencia humana. Y bueno, la manera en la cual surge esta capacidad de parte de la conciencia de autoobservarse, de analizarse a sí misma y de ser autoconciencia, va a tener que ver con el desarrollo de diferentes procesos, los cuales tomaron decenas, si no centenares de miles de años para poder establecerse, pero que podemos sistematizar de manera que se pueda dar un recuento hasta cierto punto cronológico, o por lo menos descriptivo, de cuáles son los pasos que se pueden seguir para llegar a este proceso, pero que en realidad surgen de manera simultánea, de manera mutuamente determinada, que se fueron consolidando hasta formar un sistema que podemos describir de esta manera, de pasos o de ciertos puntos que se tienen que alcanzar para llegar a ser autoconsciente. Y en esta descripción juega un papel fundamental, como se ha dicho muchas veces respecto a la racionalidad humana, el desarrollo del lenguaje. El lenguaje va a ser este sistema de símbolos que van a trascender los instintos hasta llevarlos a un punto social. Es decir, que cuando nosotros desarrollamos nuestros instintos, lo hacemos a partir de símbolos, los cuales van a tomar su fuerza de los instintos, van a establecer relaciones con las características genéticas que tenemos como especie y les van a dar un desarrollo y se van a poder llegar a configurar por parte de cada sociedad, de tal manera que podemos decir que cada sociedad le va a establecer a los individuos que van a pertenecer a ella la forma en que desarrollan sus instintos a partir de símbolos comunes, de unidades sociales, las cuales se vuelven la forma de desarrollar esos instintos. Y por lo tanto,
Se vuelven unidades de análisis que van a estar permeadas por la sociedad y que cada individuo va a poder utilizar para configurar el mundo. Es decir, en el ser humano los instintos están socializados a partir del lenguaje. Y por lo tanto, algo que vamos a ver más adelante, las palabras, el discurso de un lenguaje van a ser un antes y un después de los instintos, porque para poder desarrollar esos instintos en una sociedad, vamos a ver que están totalmente permeados por las palabras, por el lenguaje que está a nuestro alrededor, el cual lleva las fuerzas instintivas hacia una manifestación concreta. Y para que se dé esa autoconciencia que hemos hablado como el punto crucial de la conciencia humana, vamos a ver que el lenguaje nos lleva a poder conocer a un otro, poder conocer otras conciencias. Y la manera en la cual configuramos ese lenguaje nos lleva a que esas otras conciencias podamos reconocerlas como iguales, similares a nosotros, lo que se conoce como la capacidad empática del ser humano, es decir, de reconocer en el otro a otra conciencia que tiene características similares a la nuestra. Es decir, que es a partir de ese lenguaje que podemos reconocer en el otro el mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo al actuar a partir de una conciencia. Entonces, al problema filosófico de las otras conciencias, de qué certeza tenemos de que existen otras conciencias, pues simplemente se va a dar esto como una atribución que hacemos a partir del lenguaje que nos socializa de esa manera, y podemos configurar el mundo de tal manera que reconocemos en el otro la capacidad de hacer el mismo ejercicio que nosotros. Y entonces esta empatía es el punto también que va a dar pie a que tengamos una autoconciencia. De tal manera que al reconocer al otro como un yo, como una conciencia que tiene una capacidad igual a la nuestra, estamos pudiendo reconocer un mundo intersubjetivo con diferentes conciencias que están elaborando el mismo ejercicio. Y esto es la misma afirmación que decir que reconocemos al yo como un otro de otra conciencia. Esto quiere decir autoconciencia. El yo es un otro. Y nuestra propia experiencia de la conciencia va a ser un otro para alguien más. Y eso es reconocer que nosotros somos un objeto también para alguien más, y para nosotros mismos eventualmente también nosotros vamos a poder tenernos a nosotros mismos como un objeto que está siendo susceptible de ser evaluado por nuestra misma conciencia. Es decir, ahí radica nuestra capacidad de juzgar las decisiones que hacemos a partir de reconocernos en el otro. Es decir, el otro es un yo, hay un mundo intersubjetivo y mi yo es un otro. Por lo tanto, lo puedo analizar también de la misma manera en que los demás lo analizan. Y va a ser parte de un devenir de alguien más. Así como yo tengo un devenir que es aquello con lo cual enfrento a mi conciencia, también va a ser mi conciencia parte del devenir de los demás. Y esto va a cambiar la forma en la cual nos relacionamos con el devenir de las cosas. Vamos a pasar de ser una copia de ese devenir a ser un agente del devenir, al poder dar cuenta de nuestra subjetividad, de nuestra experiencia interna como un objeto que podemos analizar. Podemos también controlar el devenir, es decir, vamos a tomar nuestra propia actuación como algo que puede ser externo para alguien más, y podemos ver cómo estamos actuando a partir de conocer al otro. Si yo reconozco que el otro me puede ver, también puedo ser partícipe de esa observación y puedo observarme y juzgar lo que hago. Esto es la explicación de cómo es que se desarrolla el juicio moral. El juicio moral, la ética, la racionalidad, que son aspectos definitorios del ser humano, no son otra cosa que nuestra capacidad de observarnos. La ética quiere decir poder juzgar y reflexionar el desarrollo que tiene mi conducta. Entonces, las normas van a regir cómo me desarrollo y yo puedo evaluar cómo funcionan esas normas con respecto a cómo estoy actuando yo, y puedo juzgar mi propia actuación. Puedo decidir sobre cómo decido, puedo ser parte de lo que estoy observando. Y por lo tanto la vida sería un escenario en el cual yo estoy participando y puedo ver mi propia participación en ese escenario, juzgarlo a partir de un mundo ético, de un deber ser. Si para el reino animal
las cosas simplemente son, hay un ser de las cosas. Para el ser humano, las cosas no simplemente son, sino también pueden ser susceptibles de ser de otra manera y por lo tanto existe un deber ser con respecto a mis decisiones. No soy una réplica de una lógica que simplemente reproduzco y actúo con base en ella, sino puedo, a partir de mi reproducción del mundo, decidir cómo voy a actuar y juzgar esa actuación también a partir de un mecanismo de evaluación de mi propia conducta, que sería lo que se conoce como la conciencia moral. Entonces, en la descripción de la aparición de la conciencia humana, es crucial el desarrollo del lenguaje. Veíamos que es esta unidad social que significa la aparición de la palabra, lo que va a permitir compartir la experiencia subjetiva interna de diferentes conciencias. Y a partir de ahí se da este proceso que tiene dos caras, que es el reconocimiento del otro como un yo, la aparición del mundo intersubjetivo, y el reconocimiento del yo como un otro, la aparición de la autoconciencia. Y es entonces donde se puede evaluar la propia conducta y podemos describir a las fuerzas que componen a la conciencia humana como volcadas sobre sí mismas, es decir, se pueden tener en su campo de visión. Hay una forma adicional en que podemos describir este proceso que no tiene tanto que ver con una descripción cronológica o de pasos que van a seguir que va a seguir la conciencia, sino tiene que ver con cómo la conciencia es confrontada por diferentes formas y de qué manera se da la aparición de este mecanismo que le permite verse. Y va más en consonancia con la descripción que hace la fenomenología, por ejemplo, o el propio Hegel, pero por supuesto con aspectos particulares, que son los que van a definir a la conciencia de acuerdo a la forma de ver que estoy presentando aquí. Esta descripción empieza con una conciencia, como puede ser entendida la conciencia animal, como una forma de relacionarse con el todo, de abarcar algo externo, de manera que es reproducido hacia adentro, de seguir ciertas formas de actuar, de tal manera que podamos permitir mantenernos en el mundo, cuya lógica de esa conciencia va a ser la permanencia en el devenir de las cosas. Y esta conciencia, al ser confrontada por la condición de posibilidad, por el empate de fuerzas, tiene que actuar y es también enfrentada por un otro, el cual se puede reconocer como tal en el proceso antes descrito a partir del desarrollo del lenguaje. Esto se puede ver como una tesis, que es la conciencia, y una antítesis, que es otra conciencia, que no va a coincidir plenamente con ella, que va a ser similar, pero no puede ser totalmente idéntica, sino que va a tener otras formas de reproducir el mundo y de concebir una racionalidad que se va a enfrentar dialécticamente a la conciencia. Aquí tenemos una tesis y una antítesis. Y este desarrollo del lenguaje y nuestra capacidad de analizar nuestras propias estructuras van a dar como resultado la síntesis de estas dos racionalidades, es decir, la conciencia a partir del reconocimiento del otro puede llegar a una síntesis que integra su propia participación en el mundo junto con la confrontación que le hace el otro en la forma de una antítesis, arribando al desarrollo de la autoconciencia que sería una síntesis. Entonces, esa es otra forma de ver cómo se desarrolla la conciencia humana, que es plenamente coincidente con la manera antes descrita, más de tipo cronológico y más anclada en el lenguaje. Entonces, ante la existencia de una totalidad indiferenciada que va a representar la racionalidad de la conciencia, se va a confrontar con una condición de posibilidad, con un corte del mundo que significa la aparición del otro, va a dar pie a que pueda juzgarse al observar su propia existencia y finalmente va a arribar a un estadio donde es capaz de ver la confrontación que tiene con el otro y que va a integrar la racionalidad de ambos en una nueva racionalidad que va a ser ya una autoconciencia, es decir, nosotros nos podemos ver junto con el otro, lo que significa el que podemos observarnos a nosotros mismos. Y esto se va a dar de manera simultánea en la conciencia humana. Se habla mucho de que es el otro el que permite vernos y pasamos de una relación dual con las cosas a una relación triádica o de tres componentes que va a permitir que nos veamos a partir de que hay un otro, hay una tercera persona que nos permite ver nuestra relación con el mundo. Y lo importante va a ser
que esto nos permite tener dos racionalidades de manera simultánea, que van a ser nuestro yo, nuestra propia existencia como conciencias, y la que conformamos al relacionarnos con el otro, con las demás personas en un mundo intersubjetivo. Esto va a ser la autoconciencia, esta simultaneidad de racionalidades que viven al interior de nosotros y por medio de las cuales podemos analizar nuestras propias estructuras, nuestra propia forma de ser, y desarrollamos el componente ético, que es el que permite juzgar nuestra existencia en el mundo. Ahora, ¿qué papel juegan los instintos en el proceso que estamos describiendo y da cuenta de la aparición de la conciencia humana en cuanto mecanismo que se puede ver? Bueno, pues simplemente sería el desarrollo de estos últimos hacia una nueva modalidad en la cual pueden tomar decisiones tomando en cuenta cómo se están desarrollando ellos mismos. Es decir, la autoconciencia significa que el ser humano puede ver las tendencias que tiene y a partir del lenguaje y de la aparición de normas sociales puede cambiar la forma en que se expresan los instintos, al mismo tiempo que es una expresión de los instintos el mecanismo que usa para transformarlos. Eso es lo que describimos como un circuito dialéctico, es decir, es la misma la fuerza que da los instintos que se expresa en un mecanismo que es la autoconciencia y que va a cambiar la forma en que esos instintos se van a manifestar dependiendo de qué resultado tiene la indagación que tiene la autoconciencia. Hay un círculo, hay un circuito. Y también podemos decir que los instintos son, a final de cuentas, las instancias que tienen los seres vivos para poder tomar decisiones, y al pasar a formar un mecanismo como la autoconciencia y un modelo ético, va a tener este último exactamente el mismo predicamento, es decir, tomar decisiones. Los instintos están ahí para permitirnos decidir. Cuando empatan sus fuerzas, cuando son flexibles y necesitan un mecanismo ulterior, un mecanismo adicional para poder desempatar el mundo, el cual toma su energía, pues este último lo que hace es ayudarnos a decidir simplemente. Entonces, esta gran contraposición entre instintos y normas, el instinto entendido como una forma simplemente de manifestar una tendencia y contraponerlo a una norma que sería una forma de controlar esa tendencia, pues puede ser muy equívoco. De hecho, tanto instintos como normas tienen la misma vocación, que es ayudarnos a decidir, ayudarnos a decantar el empate de fuerzas al cual nos enfrenta el devenir. Bueno, entonces vamos a ver que los instintos van a ser expresados en normas, las cuales van a basarse en un deber ser que implica la autoconciencia, pero no podemos contraponer totalmente instintos y normas, precisamente porque las normas son una expresión de los primeros. Y hablamos también de que hay un empate de fuerzas entre los instintos. Entonces, pues, ¿qué instinto se niega? Hay un empate en ellos. Entonces no puede haber, como forma definitoria de la conciencia humana, un conflicto entre algo que produce, que son los instintos, y el resultado de ellos mismos, que son las normas. Además, también hay una contradicción entre las propias normas y por lo tanto un empate de fuerzas entre ellos. Vamos a ver que la conciencia va a estar marcada, como toda forma que va a relacionarse con el devenir, por un empate de fuerzas, el cual se puede dar entre muchos puntos, pero no puede ser descrito únicamente como una contradicción entre normas e instintos. De tal forma que el conflicto entre el ser y el deber ser, que es de hecho la característica de la conciencia humana, no se puede limitar al conflicto entre normas e instintos. Y bueno, en la próxima sesión del seminario vamos a ver esta conflictividad que puede haber dentro de la conciencia, a qué se refiere. Vamos a seguir viendo las normas, el proceso de autoconciencia y el circuito dialéctico que va a implicar el hecho de que podamos observarnos al tomar decisiones, y la capacidad ética que tiene el ser humano.